Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos mucho el favor de su atención en esta noche de Focus, este miércoles 13 de noviembre del 2024. Y como todos los miércoles en la noche, pues me da mucho gusto poder platicar y saludar a Rubén. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, Esaú. Muchas gracias. Un Aquí placer. estamos. Gracias igualmente, Esaú. Pues muchísimas cosas que platicar hoy. ¿Por dónde comenzamos? Ahí le ha llovido sobre mojado, parece, al Estado mexicano, con críticas y cuestionamientos. Pero, ¿cómo ves si comenzamos con lo que sucedió en este panel que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pues cuestionan severamente la reforma judicial que ya se dio, que es un hecho en nuestro país, y pues hacen algunos cuestionamientos muy serios Así es. en contra de el Congreso mexicano, del Senado mexicano y por supuesto del Ejecutivo, ¿no? Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención es de que hubieran enviado a una persona que, según mi juicio, lo que estuve yo observando, tenía muy poca preparación para enfrentarse a ese auditorio. Se la pasó repitiendo lugares comunes, que un mínimo análisis académico te indicaría que esos lugares comunes no son válidos en una agenda académica internacional, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, esta persona, no sé su nombre incluso, o sea, el representante que fue a defender la posición oficial de la reforma judicial, pero se la pasó diciendo que, bueno, la reforma judicial estaba legitimada porque fue sancionada en las urnas, en las elecciones. Ese es un gran lugar común que se ha dicho desde hace tiempo, que la reforma judicial pues, fue votada por el pueblo de México porque el pueblo de México así lo decidió, y eso no es cierto. El hecho de que la candidata en su momento, Claudia Sheinbaum, lo hubiera mencionado en algunas intervenciones en sus discursos, no quiere decir que la sociedad votó por ella por eso. Votó por ella por muchas otras cosas, Sí, ¿no? en la boleta no estaba esa Eso no leyenda, estaba, ¿no? ¿no? No había un referéndum, una votación especial para acreditar la voluntad del pueblo sobre esa reforma, porque en realidad todos sabemos que la sociedad mexicana no era una de sus prioridades, la reforma al Poder Judicial. Y bueno, eso se ha manejado como un dogma prácticamente, como una justificación de la reforma. Y eso más bien es una especie de falacia, Saúl. Hay una falacia que se llama ad populus, que dice que se apela al pueblo para dar a entender que algo está bien hecho, ¿no? Sí, siempre el socialismo se ha respaldado en el Así pueblo es, para justificar sus cambios, acciones o... así es. Y muchos regímenes, ¿no? Incluso totalitarios, Sí, claro. autoritarios, ¿no? Y entonces cuando se dice, no, bueno, es que eso fue sancionado por el pueblo, es una forma de tratar de tapar bocas, pero en realidad no fue sancionado por la sociedad, ¿verdad? En una elección real. No hubo un plebiscito, un referéndum para ver si se quería hacer una reforma al Poder Judicial. Y esto fue decir este señor allá. Y bueno, eso a lo mejor aquí funciona en algunos círculos de debate de bajo nivel Y en el ambiente político, y en el pero ambiente político, y no funciona bien, ¿verdad? Pero imagínate en un foro internacional con más exigencia académica, pues eso no funciona. Y además quedó muy en evidencia cuando se le preguntó si esta reforma había tenido origen en un diagnóstico real. Es decir, toda política pública y más una reforma constitucional tan importante implica partir de un diagnóstico. Digo, ¿qué tienes? Como una enfermedad, ¿verdad? Es como las políticas públicas así son. Primero vas al médico y te hace un diagnóstico de qué tienes y luego te opera. No te claro, opera antes de saber qué tienes. exactamente. Y aquí es lo mismo. Y le preguntaron, bueno, ¿qué diagnóstico hubo para saber si el camino que emprendió esta reforma era el correcto para atacar los males del Poder Judicial? Y admitió simple y llanamente que no había ningún diagnóstico. Entonces, bueno, yo no sé qué fue este Sí, representante. ¿no? Y el propio comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Bernal Pulido, fue muy puntual, ¿no? Y dijo, a ver, esta reforma al Poder Judicial tan fast track, que prácticamente en 12 horas se llevó a cabo esta reforma, pues obedece prácticamente a un manual. O sea, esta reforma judicial es de manual, dice, de todos los regímenes o todos los gobiernos autoritarios que hemos visto a lo largo del mundo y en nuestra historia reciente lo señala. Esto es de manual, debilitar las instituciones y los contrapesos en contra del Poder Ejecutivo, y esto prácticamente es de manual. Si quieres, vamos a ver lo que dice el comisionado Carlos Bernal.
Sobre esto, y es que esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero, y yo creo que el caso de México es del libro. Más otro montón de cosas. Y también señala que, bueno, no, esta reforma no abarcó, ya lo habíamos mencionado en algunos otros programas, de manera estructural la justicia en México, es decir, solamente se basa o abarca el poder judicial en la cúspide, en la parte principal, que es los jueces y magistrados y ministros, pero señalaba que esta reforma no abarcó, ni siquiera tocó, ni se preocupó por las fiscalías estatales, por las policías, por nada de fondo, dice, ¿no? Sí, claro, y eso es algo que habíamos dicho, que hemos dicho aquí en este programa, que la reforma judicial no se dedicó a resolver algunos de los problemas que enfrentaba el Poder Judicial, porque vaya que tenía problemas, ni el sistema general de justicia en México, que parte desde la actuación de las fiscalías, Sí, de los claro. ministerios públicos, de los policías incluso, sino que promovió algo que en lugar de resolver problemas, puede agravar problemas, porque incorporó un elemento adicional que, sin resolver los problemas y retos del Poder Judicial, incorpora un elemento adicional o muchos elementos adicionales que complican la gestión del Poder Judicial, entre ellos el dar de baja trayectorias, en excluir a muchas personas que tienen muchos años de preparación y de experiencia, y de someter a elección, en una elección bastante difícil, bastante complicada de organizar, el papel de los nuevos jueces en México. Entonces, bueno, esto coincide con lo que hemos analizado en este Sí, programa. claro, y también la relatora para los derechos humanos de la misma comisión que participó en esta audiencia pública, Andrea Pochac, pues también hizo cuestionamientos severos y claves que se debieron haber hecho para analizar esta reforma. Si quieres, vamos a verlos también. Si ese diagnóstico es conocido y qué estudios expertos tuvieron en cuenta. La segunda pregunta es ¿por qué la reforma no incluyó a las fiscalías y a las defensorías y solo se limitó el procedimiento y solo se limitó al Poder Judicial? ¿Qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? ¿Cómo garantizar que juristas probos y honestos se animen a competir públicamente frente a los riesgos de la violencia y a que la campaña que la campaña para ser incluidos en las listas no implique negociaciones indebidas? ¿Cómo se conforman estos comités de postulación? ¿Cómo asegurar la carrera judicial? ¿Cómo compatibilizar la incorporación de medidas para preservar la identidad de los juzgadores, conocidos en el sistema interamericano como jueces sin rostro, con los estándares interamericanos? ¿Y cómo impactará el enorme costo económico que tendrá la implementación de esta reforma con la promoción y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo? Son varias preguntas. La Comisión Interamericana está a disposición para seguir escuchando, para seguir recibiendo información y, por supuesto... Pues son severas las preguntas puntuales que hace Andrea Pochac y ya se veía venir este cuestionamiento de manera internacional. Primero hubo cuestionamientos pues, solamente de la oposición en México, que sabemos que la oposición está debilitada en México, y se sentían muy holgados y muy tranquilos el oficialismo, las bancadas que están con el oficialismo, pero ya brincó a un tema internacional y ya hay cuestionamientos severos, no solo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? También. Sí, claro, y bueno, estos cuestionamientos eran lógicos, digo. Creo que fue una reforma muy apresurada. También se comentó en esta audiencia que una reforma de este calibre, que afecta la integración de un poder, es algo que debe discutirse, pues mínimo durante meses, ¿verdad? Foros, en una actitud de recibir propuestas, de contrapropuestas, de discusión, de reflexión. No es posible aplicar una reforma de este calibre, de esta magnitud, en un fast track, en una forma tan rápida, que termine siendo algo apresurado, poco meditado y poco reflexivo. Y ahí están los resultados, ¿no?
Sí, a ver en qué papel nos deja en los próximos años. De entrada ya es muy cuestionado este actuar de México y el propio comisionado señalaba el camino que está siguiendo México, ya lo hemos visto en otras ocasiones, ya sabemos a dónde lleva y ojalá se equivoque, pues, pero él señala y es muy puntual. Este camino ya lo hemos recorrido, ya lo hemos visto en distintos países, incluso en propio América, ¿no? Y también en este contexto de cuestionamientos internacionales, pues bueno, resulta que hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues hace una serie de cuestionamientos muy puntuales con relación al mandato y a las acciones en materia de seguridad que tuvo el expresidente, ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de combate al narcotráfico. Dice, pues prácticamente que la austeridad republicana afectó al tema de seguridad en México, se le redujeron importantes presupuestos en materia de seguridad para combatir el crimen, que también cerró las fronteras, o sea, se cerró para recibir apoyo económico para atacar de manera conjunta el crimen organizado de Estados Unidos y México, y también hace un cuestionamiento severo y dice que los abrazos y no balazos, esa política pues no funcionó, que quedó a deber para el pueblo mexicano, ¿no? Fíjate qué curioso, Saúl, que acaba de anunciar el presidente Trump como su secretario a personaje Rubio, de apellido Rubio, Ajá. Marco Rubio. Marco Rubio, sí, creo. Marco Rubio, que va a tener un papel fundamental en la política exterior de la administración que está por iniciar, de Donald Trump. ¿Y por qué? Porque es una personalidad que ha hecho críticas muy severas al expresidente Andrés Manuel, a su desempeño y al papel que según él ha jugado el gobierno con relación al narcotráfico, ¿sí? Y a la consolidación de las grandes bandas delincuenciales en el país. Eso es del lado republicano, pero Ken Salazar es del lado demócrata y también le hizo serias críticas Sí. a la administración del presidente Andrés Manuel. Quiere decir que los dos extremos de la política americana coinciden en un juicio adverso hacia la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso, bueno, pues es parte del deterioro que se ha tenido en materia internacional. Es un adelanto, ¿no?, de lo que viene en esta ¿no? relación bilateral Estados Unidos-México. Muy complicado. Sobre todo en el tema de seguridad. Yo creo que sí es un adelanto de lo que viene. Claro. Y es muy puntual, dice Ken Salazar, cuando se habla de austeridad republicana en el tema de seguridad, es lo mismo que decir, que nosotros decimos en inglés, señala, no apoyen a los policías, ¿no? No, y además, Esaú, creo que aquí hay que recordar que ya surgieron algunas voces, sobre todo en Canadá, gubernamentales, todavía no es una posición oficial, pero ya están surgiendo algunas voces de la necesidad o de la posibilidad de que se excluya a México de los tratados comerciales del norte de América, precisamente por estas posiciones controvertidas que ha asumido México en materia económica, pero fundamentalmente por la reforma al Poder Judicial, porque la reforma al Poder Judicial, al no haber una garantía de independencia judicial, los capitales pues dejan de invertir porque no tienen la certeza de que van a tener un poder judicial sobre el que se van a poder defender frente a posibles arbitrariedades del sector público, del lado gubernamental o ejecutivo. Entonces esas voces son inquietantes porque puede ser que eso empiece a crecer y México enfrente una presión bastante dura en materia de comercial, que eso nos pegaría horrible en el desarrollo económico. Espero que no salgamos aquí del lado mexicano con una posición neomachista, como la que tuvo algún tiempo López Portillo, decir, pues si quieren, si no, que se vayan, porque eso sería un suicidio, eso sería un suicidio económico. Es el principal socio comercial que tenemos. Es un suicidio económico. Espero que prive la madurez, la inteligencia en el lado gubernamental y que desde este momento se comience a trabajar para garantizar la viabilidad económica y la perspectiva comercial del país y tratar de ir marcha atrás en aquellas reformas que pueden condenarnos a un punto de vista negativo
con repercusiones en la vida económica del país. Pero ¿estás de acuerdo que estas declaraciones de Ken Salazar pues, no son fortuitas? O sea, es un tema de Estado, de política exterior, de política de Estado, y seguramente tuvo la anuencia del gobierno estadounidense para dar, porque fue una rueda de prensa, o sea, no fue una declaración banquetera donde los medios lo abordaron y le empezaron a preguntar. Y se le salió, ¿no? Y se le salió, no, fue una rueda de prensa formal del embajador de Estados Unidos en México, y queda claro que pues esto no es fortuito, ¿no? Sí, bastante preocupante. Yo creo que esto debe encender mucho las alarmas en las áreas gubernamentales propicias, en relaciones exteriores, en economía, inclusive en Hacienda y Crédito Público, para comenzar a tender puentes de entendimiento y tratar de ir creando una agenda favorable para el país, en la que la presidenta Sheinbaum pueda establecer nexos que puedan traducirse en superar los diferendos que puedan existir y en abrir un canal de comunicación permanente con la próxima administración gubernamental. Claro. Si no está bien asesorada la presidenta y si no hay cuidado en el lado gubernamental mexicano, lo más probable es que nos enfrentemos a escenarios muy complicados que nos van a pegar durísimo, ahora sí, en los bolsillos a todo el país. Claro, si quieres vamos a ver lo que dice el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Si se va a lograr la seguridad de México y el pueblo de México, tiene que haber una seguridad profunda como socios, que ha sido el paradigma de nosotros desde el día que yo llegué, que trabajamos la seguridad como socios, con respeto a la soberanía, trabajándolo día por día. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de $32 millones porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Si se va... Pues es muy exacto, muy puntual en sus señalamientos a la política de seguridad del expresidente, ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver cómo sigue este tema, ¿no? Es bastante preocupante. Sí, y en este tema, bueno, también recientemente hoy en la madrugada se aprueba la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy cuestionada su gestión en los últimos 5 años, muy cuestionada al momento de ser evaluada y analizada en la comisión en el Senado, y se armó todo un problema en el Senado ayer durante todo el día, en la noche y ya en la madrugada, tipo 1:30 votaron, y fue prácticamente pues, un adelanto durante todo el día que iban a votar por ella, ¿no? Sí, vaya, es increíble que se haya decidido impulsar la elección de esta señora por muchos motivos. Como tú lo señalas, es una mujer muy cuestionada, fue una funcionaria muy cuestionada, fue una mala funcionaria en la defensa de los derechos humanos, como titular de la Comisión de Derechos Humanos, bastante controvertidas sus decisiones, es como que si se hubiera premiado la incapacidad, ¿verdad? La incapacidad. Pero además de eso cometió dislates terribles en su proceso de comparecencia ante el Senado. Falsificó por allí una carta de recomendación. Una carta de apoyo, ¿no? Una carta de apoyo, lo cual digo es extraordinario. Digo, cualquier persona que hubiera presentado en cualquier lugar en el país una carta falsa, inmediatamente la corren. Digo, se vería como una persona fraudulenta, ¿no? Pues parece la tónica ya, ¿no? O sea, pues es algo fraudulento totalmente, digo. Me parece increíble. Es más, no deberíamos ni de estarlo discutiendo. Claro. Y ella se lo perdonaron. De hecho, hubo voces ahí de los senadores que dijeron que eso no era relevante. O sea, digo, bueno, y luego aparte de eso era muy mal calificada. Bueno, el presidente de la mesa directiva, Noroña, fue de los que desestimó esta... Noroña es todo un personaje anecdótico, ¿no? En la política mexicana. Y va a pasar a la historia de una forma anecdótica, también por desgracia para nosotros, para el país. Claro. Y bueno,
lo peor fue la votación. ¿Sabe? Sí, claro. Los senadores de Morena y las senadoras como que no querían elegirla a ella. Y como que fue una imposición de Noroña y de los liderazgos partidistas, entre ellos también de Adán Augusto, de imponerla. Y para eso exigieron una votación pues, abierta para poder ver quiénes Sí, estaban votando. exactamente. E incluso durante el día estaban mencionando que se mostrara la... Sí, o sea, digo, es increíble. Digo, el PAN tuvieron que proponer para tratar de salvar la situación una Una mampara. lo cual es lo mínimo que se pide en una votación, el voto libre y secreto. Claro. Y se negaron. Tenía que ser a mano abierta para presionar a sus senadores a que votaran por ella. Lo más extraño todavía no acaba ahí. Digo, es algo para escribir un libro. Sí, verdad, claro. Es para escribir un libro. No, esto es surrealista, Es completamente. surrealista, es para escribir un libro esto. Si esto lo hubiera provocado el PRI o el PAN en otras épocas, hubiera sido un escándalo internacional. Pero como aquí lo hacen ahorita, bueno, pues no pasa nada. Lo más increíble es que los analistas, no sé si sea cierto, la verdad, pero los analistas dicen que la presidenta Sheinbaum no quería que fuera Sí, claro. esta señora, ¿no? Era, ya se entendía a muchas voces que la candidata de la presidenta era Nacheli Ramírez. Que había sido la titular de Derechos Humanos en el Distrito Federal y cercana a En ella. la Ciudad de México, sí, y cercana. Entonces, decían que, bueno, esto era o fue un triunfo de Andrés Manuel López Obrador o una línea directa de Andrés Manuel. Y esto va junto con pegado, o sea, es una derrota también para la presidenta si es que esto es verdad, ¿no? Si es que esto es verdad, yo quisiera creer que no es verdad. Digo, me parecería increíble que gentes como Noroña, como Adán Augusto, estén operando para un expresidente en lugar de operar para la presidenta en funciones. Porque eso implicaría traicionar al liderazgo institucional del país. Sí, la debilita muchísimo. Lo debilitan en un momento que necesita la presidenta debe estar fuerte, arropada, que claro, necesita tener unidad. Y me parecería increíble, pero bueno, ahí están los hechos. Yo escribí hoy en mis redes sociales que esto es una piedra en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero no solamente es una piedra, parece una lápida, ¿no? Pesada, ¿no? Sí, claro. Se arrojó una piedra grande ahí a los derechos humanos y quiere decir que no tendremos sorpresas en los siguientes años. Vamos a seguir teniendo una Comisión de Derechos Humanos muy vulnerable, que no va a tener la calidad y la fuerza suficientes para enfrentarse al Estado en la defensa de intereses legítimos de la sociedad, en la defensa de derechos humanos. En un momento en el que pueden surgir muchos cuestionamientos, sobre todo si se logran aprobar las reformas que proponen la prisión preventiva oficiosa en varios delitos. Sí, no, pero además la respuesta de hoy del Ejecutivo, en la mañanera le preguntan sobre el tema y ella dice, pues es una decisión del Senado, hace una pausa y hasta ahí, se voltea y cambia de tema, o sea, es muy evidente que no está de acuerdo con lo que sucedió. Obviamente, pues todos suponen que tuvo que ver Andrés Manuel López Obrador ahí. Pero la otra, Rubén, que me parece fundamental, es que al reelegir a Rosario Piedra nos dejan totalmente en claro que no les importan los derechos humanos para los mexicanos, que no les importa que estemos con una institución autónoma, preparada, y totalmente comprometida con la nación mexicana para defender los derechos humanos de nosotros como ciudadanos, ¿no? Sí, y eso se suma con que el ciudadano ahorita se va a encontrar con un poder judicial debilitado, vulnerado, lastimado, que posiblemente esté integrado por jueces partidistas, no por jueces autónomos e independientes. Y también se va a encontrar con una Comisión de Derechos Humanos que es totalmente partidista y favorable al gobierno, y que no va a defender al ciudadano en un atropello. Sí, que está prácticamente subyugada al Estado mexicano. Entonces, esto indica que el camino del ciudadano es un estado de indefensión frente a la autoridad. Y eso es bastante grave, porque duramos construyendo mucho tiempo recursos, diques para defender al ciudadano, y vaya que no lo habíamos logrado totalmente. Claro. O sea, todavía faltaba mucho todavía. Sí, el ciudadano pero había avanzado, ¿no? Claro, el ciudadano seguía enfrentando la presión del poder público y en ciertos momentos estaba en estado a veces muy vulnerable, pero estábamos avanzando hacia ella. Y ahora regresamos a un estado de plena indefensión,
el ciudadano está solo frente al Estado. Y a mí esto me hace recordar la situación en la que vivían los mexicanos en la época de la Guerra Sucia, por ejemplo, que los ciudadanos tenían que darle gracias a Dios no enfrentarse con algún agente de la Dirección Federal de Seguridad o con algún policía arbitrario, porque los podía detener y meter a la cárcel y acusar de todo, y no había poder humano que los iba a liberar. Así podemos estar ahorita. No, y sobre todo ve la relevancia que tiene esta reelección, Rubén. La siguiente semana probablemente ya se debata en el Congreso y en el Senado esta reforma para la prisión oficiosa que mencionabas hace un momento. Es una prisión automática, sin juicio, para ciertos delitos. Sabrá Dios si van a poner más delitos, pues, pero los delitos que marca un artículo de la Constitución, no recuerdo cuál es, creo que es el 26, y sin juicio. Y con esta reforma los jueces estarán obligados a decretar la prisión inmediata. Sí, originalmente eso se pensó como un instrumento de fortaleza del poder público frente a delitos graves como el narcotráfico. Pero aparecen por allí algún catálogo de delitos que no son específicamente de narcotráfico. Por ejemplo, delitos fiscales. Sí, claro. Y en eso podemos caer todos. O sea, claro, si tuviste algún problema con tu declaración, tu contador no lo hizo bien, y te pueden acusar de un delito fiscal, y ese delito implica que te meten a la cárcel y luego averiguan. Sí, claro. Y eso es terrible. Entonces, yo espero que un rayo de luz ilumine a los legisladores y no aprueben estas medidas coercitivas. Pues mira, todo lo que ha anunciado Ricardo Monreal, que se va a legislar, sucede. Entonces, él lo anunció en una rueda de prensa banquetera. Pero ya que le den un respiro al país, digo, espérense tantito. Digo, que le den un respiro a la mentalidad mexicana para que no sintamos que estamos aceleradamente perdiendo derechos en aras de un reformismo que tiene raíces que parecen más ideológico-vengativas que de otra cosa, ¿no? Sí, claro, y no vemos claro, pues, no, todavía incluso de parte del Ejecutivo, no vemos claro si en torno a este tema, qué va a hacer, o qué va a proponer, o qué va a poder platicar con su partido, por supuesto. Había una cosa que se me olvidó comentarte, Saúl, que estuve meditándolo hace rato también. La presidenta Sheinbaum ha hecho un llamado muy importante a mantener la idea de que va a combatir la reelección en todos los niveles en el ámbito nacional. Digo, lo ha mencionado, Sí, de hecho, claro, lo mencionó en campaña. En campaña y O sea, una vez cuando tomó posesión. Si a esas vamos, esa afirmación de la no reelección también fue sancionada por la voluntad popular, igual que la reforma judicial. Exactamente. Porque, bueno, la gente votó por la presidenta Claudia Sheinbaum y ella mencionó en sus mensajes, entre otras cosas, que estaba en contra de la reelección. Y ahora los senadores de Morena aprueban la reelección de Rosario Piedra. O sea, es algo totalmente antagónico a lo que la presidenta ha estado señalando. Y recuerda, Saúl, que aquí en el programa estuvimos aplaudiendo, celebrando esa iniciativa Sí, claro. de la no reelección, que como estuvimos de acuerdo con lo que dijo la presidenta, pero ahora los propios senadores de Morena traicionan esa Se desentienden perspectiva. de ella, ¿no? Se desentienden de ella, caminan en sentido contrario y aprueban la reelección de alguien que no merecía la reelección. Digo, para terminar Sí, con pareciera Matías. pareciera que en este sentido se está premiando a quien no es capaz, a quien no hace el trabajo, simplemente la pleitesía, que tenga pleitesía con el sistema, ¿no? Qué barbaridad. Me siento bastante triste al respecto. No sé de qué otra forma decirlo. Yo la verdad nunca pensé que esto fuera a pasar. Pero bueno, ahí está. Y yo coincido contigo, creo que esto fue en contra del interés, de la voluntad y de la misma inteligencia de la presidenta de México. Y creo que la presidenta de México debe comenzar a hacer una valoración muy seria del papel de algunos operadores políticos, porque están siguiendo su propia agenda, no la agenda de la presidenta de México. En el mejor de los casos, porque puede estar siguiendo la agenda todavía del expresidente. De alguien más, ¿verdad? Y yo creo que ella debe dar un golpe de timón. Ya ha habido momentos históricos en México donde un presidente tuvo que enfrentarse a operadores políticos de su antecesor y tuvo que tomar decisiones drásticas. Bueno, ha sido recurrente en la política mexicana, ¿no? Y tuvo que tomar decisiones drásticas para hacerlo.
Y el paso que dio, por ejemplo, López Portillo para desembarazarse de los echeverristas fue colocar en la Secretaría de Gobernación a Jesús Reyes Heroles, que no era muy echeverrista, que era muy sólido, que era un gran operador político y que comenzó a desembarazarse de todos, ¿no? Sí, ya hoy, obviamente, pues era cumpleaños del expresidente, hubo un mensaje también de Claudia Sheinbaum para el expresidente, es obvio, pero ya veremos en los próximos días cómo, si se sigue refiriendo a él o no. Ahora, el hecho de que ella tenga buena comunicación con el expresidente, qué bueno, pero no quiere decir que los operadores políticos de ella sean los que acuerden directamente con él, ¿no? ¿verdad? Que la brinquen, eso es otra cosa. Que fue, eso es lo que todo el mundo cuestionó, parece que la brincaron, ¿no? No, eso está terrible. Además, te voy a decir otra cosa, vi las mañanitas que cantaron en el Senado ahí para el presidente Andrés Manuel, en ausencia, obviamente. Yo la verdad pensé que el culto a la personalidad se había acabado en los años de López Portillo, precisamente. Sí. Porque, de hecho, una de las ofertas de campaña de Miguel en la Madrid fue acabar con el culto a la personalidad. Sí, claro. Por los excesos en los que se había caído. Eso de cantar mañanitas es algo patético, pero le cantaron mañanitas al expresidente. En la sesión del Senado. En la Cámara Alta. En medio de un país que está desangrándose con la inseguridad pública, con tantos problemas, y las señoras y señores senadores cantando las mañanitas. Que dejó el país con los peores números en materia de inseguridad. Cantando las mañanitas. Qué increíble. Me acuerdo que una vez no diré el nombre, un exgobernador de Colima, yo estaba por ahí, estaba muy joven, le llevaron mañanitas y bueno, tuvo que salir y yo no estuve en las mañanitas, obviamente, pero al día siguiente hubo una reunión con clase política y dijo, oiga, pues muchas gracias por las mañanitas, pero a mí no me andan llevando mañanitas porque yo no soy quinceañera. Para el siguiente año, por favor, no hagan eso. Ya no volvieron a llevarle mañanitas. Digo, son cosas un poco grotescas, ¿verdad? Pero bueno, así se dio en el Senado de la República. Pues así está la política mexicana en este momento, Rubén. Ese es el momento que estamos viviendo, que nos tocó vivir y que por supuesto tenemos que estar contentos. Digo, qué bueno, porque eso nos permite tener este programa y comentar las cosas. Sí, claro. Hacer análisis y divertirnos también, porque también la vida política tiene que ser objeto de mirarla con un poco de diversión y no de manera trágica, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias por haber estado otra vez, un honor, Rubén, como siempre, este miércoles. Honor, claro que sí. Y por supuesto nos vamos a ver el siguiente miércoles. Seguramente va a haber más temas y seguramente tenemos que tocarlos aquí. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por todo. Ahí estamos al orden, como siempre. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que haya estado con nosotros en esta noche de Focus, este miércoles. Y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Hasta luego.